El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Sí, muy bien, gloria al Señor Jesús. Buenas noches nuevamente para todos. Dios les bendiga. La Virgen les guarde. Gracias por venir aquí a la Granja La Inmaculada. Cada 2 meses tenemos cita aquí en este hermoso lugar para poder convivir y compartir un momento de oración, un momento espiritual. Los viernes siempre hemos querido compartir con los servidores que vienen aquí a la granja a servir sábado y domingo. Esta misa es una misa de envío para que ustedes, servidores, tengan esa delegación espiritual y puedan dedicarse en sábado y domingo a servirle al pueblo del Señor, al mismo Dios en el pueblo. Y algunos hermanos han venido. Bienvenidos, Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Gracias por estar aquí. Nosotros también, mi mamá viene de Acacias Meta, mi hermano viene de Bogotá. Yo personalmente estaba en México, donde estoy haciendo una misión, y hemos venido desde allá también a compartir con ustedes en este lugar tan bonito y tan privilegiado. Hoy, hablando con mi cuñado, le decía que es un día bonito, gracias a la liturgia, para defender el matrimonio y la familia, porque la primera lectura que está tomada de la carta de San Pablo a los hebreos da unos consejos a los cristianos de la época antigua de la iglesia primitiva, y entre todos los consejos que da, dice que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, y que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Es un consejo que San Pablo, el Espíritu Santo a través de San Pablo da, que es cuidar y respetar el matrimonio. Qué bonito que ustedes que están sirviendo en pareja y que tienen sus esposas o sus esposos, escuchen este consejo tan impresionante que nos da a nosotros
el Espíritu Santo a través de San Pablo, que es cuidar el matrimonio y no mancillarlo, no permitir que nada lo ensucie, que nada lo dañe. En este mundo contemporáneo es muy fácil hoy en día mancillar el matrimonio, pero vea que este consejo que viene hace más de 2000 años a través de la palabra de Dios nos llega a nosotros y tenemos que ponerle mucha atención. Recuerden que en Fátima, este mantelito que tiene el altar es traído de Fátima, y ahí encontramos 3 pastorcitos. Hay una que todavía no es santa, no está santificada. El 13 de mayo del año 2017, el Papa Francisco elevó a los altares a Francisco y a Jacinta, San Francisco y Santa Jacinta Marto, pero falta una que es Sor Lucía. Y Lucía fue la que más vivió de los 3 pastorcitos. Y un día Dios le revela a Sor Lucía un mensaje para la familia contemporánea. Dice que la guerra, que la lucha, que la pelea entre Dios y el enemigo, el demonio, va a ser sobre la familia. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La guerra contemporánea va a ser sobre la familia. Y por esa razón es que la familia es tan atacada. Mi cuñado Narciso Ramírez es el predicador de la familia. A mí me encanta ese título porque no solamente tiene un matrimonio hermoso. Yo soy cuñado, pues lógicamente conozco el matrimonio de mi hermana y de mi cuñado, sino que es una pastoral profética y muy actual. Luchar por el bienestar de la familia. Hoy en día que el mundo nos predica tantas cosas y nos quieren cambiar el núcleo, como nos lo enseña a nosotros la Biblia, el núcleo familiar, que es hombre y mujer, nos lo quieren cambiar hoy día con tantas ideologías, y predicar y hablar sobre la familia pareciera que es un verdadero delito. Y hay tantos sacerdotes que han pasado por la cárcel, que han pasado por la ignominia, que han pasado por el oprobio, que han pasado por la mayor humillación que pueda pasar por hacer defender la familia y por predicar defendiendo la familia. Y nosotros hoy tenemos que escuchar la palabra del Señor que dice: no mancillen el matrimonio, respeten el matrimonio, respeten el hecho nupcial, que nadie lo mancille. Vea qué interesante esto, respetar el hecho nupcial sin mancillarlo. Porque si no lo hacemos, pues tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, que es un ejemplo terriblemente grande, pero que es una realidad fuerte. Mírenme aquí. En la época antigua existía un rey que era un rey ilegítimo, pero que era el rey del pueblo de Israel. Este hombre se llamaba Herodes, Herodes el Grande, un hombre muy malo. Ustedes mismos ven la matanza de los inocentes, cuando los magos o reyes o sabios de Oriente llegaron a hablar con él, le dijeron que había nacido el Salvador. Dijo: vayan ustedes, búsquelo, que yo quiero ir a adorarlo, y era para matar el niño. Y este rey Herodes, no sé el que nos habla a nosotros la Biblia hoy, ¿no? Yo le estoy hablando del papá, del rey Herodes, porque en la Biblia encontramos 2 Herodes. Este rey Herodes tuvo 3 hijos. Bueno, dicen que tuvo más, pero a todos los mató porque creían que le iban a robar el reino. Porque dicen que lo que se diga de Herodes, de Nerón y de otro personaje que no quiero nombrarlo hoy en día, que lo que se diga es verdad. Cualquier cosa buena o mala que se diga es verdad. Herodes era el rey de Israel. Herodes en teoría tenía que ser un hombre de Dios. Herodes era el escogido para gobernar el pueblo. Sin embargo, sabemos que era un rey legítimo puesto por el imperio de turno, que era el imperio romano. Y este hombre tuvo 3 hijos. A ver si mi memoria no me falla. Herodes Antipas, Arquelao y Filipo. Y de estos 3 hijos, Herodes Antipas, Arquelao y Filipo, pues se dividió el reino de Herodes. Y a Herodes Antipas le tocó gobernar la Judea, donde quedaba Jerusalén, el templo de Jerusalén. Este Herodes Antipas, que era el hijo del rey Herodes,
no escuchó el consejo que nos da a nosotros hoy, la palabra, no escuchó el consejo de los apóstoles, ni el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol San Pablo, y entonces este hombre puso los ojos en la mujer de su hermano. Por eso dice la Biblia, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él, y unos decían que era Juan, otros que había resucitado y que en él obraban fuerzas milagrosas, otros decían que era Elías, otros decían que era uno de los antiguos de los profetas. Y vea lo que dice. Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido a la cárcel encadenado, y el motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Ese era el motivo. Como no cuidó el matrimonio, este hombre llamado Herodes puso los ojos en su cuñada, en la mujer de su hermano Filipo, porque Herodes el Grande había tenido 3 hijos, Herodes Antipas, Arquelao y Filipo. Arquelao había muerto, murió muy pronto murió Arquelao, y entonces se dividieron el reino entre los dos, entre Filipo y Herodes, pero sencillamente, no solamente le quitó la tierra y lo que había dejado el otro hermano, sino que a este hombre llamado Filipo o Felipe le quitó la mujer, la esposa, y se llevó al palacio del rey, al lugar donde vivía el rey, al lugar donde el hombre tenía que dar culto a Dios. Se llevó a su amante de una manera terrible. Era tan sencillo en la época antigua el divorcio. Hoy en día en la Iglesia Católica también es muy sencillo divorciarse, aunque la Iglesia dice que no existe el divorcio, ni la separación, ni la anulación. Existe una figura que se llama la nulidad matrimonial. Hoy en día la Iglesia Católica abrió las puertas a sus anchas para que las personas puedan acceder a la nulidad. En la época antigua también. El hombre podía repudiar a la mujer por cualquier cosa. ¿Se acuerdan de San Mateo en el capítulo 19, versículo 12 en adelante? Cuando se acercan a Jesús unos enemigos y le dicen, Señor, la ley de Moisés nos manda a que nosotros podemos separarnos, divorciarnos de la mujer por cualquier cosa, darle un acta de divorcio y despedirla. Y el Señor, ¿qué dijo? Pues Moisés lo dijo por la dureza de su corazón, porque son duros de corazón. Pero al principio de la creación no fue así, dijo el Señor. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. Pero al principio no fue así, dijo el Señor. Sin embargo, en la época antigua, sobre todo en la época del rey Herodes, era muy fácil divorciarse. El hombre acusaba a la mujer por cualquier cosa, acta de repudio, y para afuera. Lo hubiese podido hacer, hubiese podido buscar el divorcio. Era el rey. Era el que tenía el poder de la época y vivía en el lugar donde vivían los grandes sacerdotes. El sumo sacerdote y todos los sacerdotes vivían en Jerusalén, en el templo, y podía llegar a acceder a un acta de repudio. Sin embargo, no lo quiso hacer. Se fue a vivir en flagrante adulterio. Pero resulta que 3 pecados en la antigüedad acarreaban muerte. 3 pecados en la antigüedad acarreaban muerte. ¿Cuáles eran esos 3 pecados que acarreaban muerte? Primero, la blasfemia. ¿Por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo? Por blasfemos. ¿Según quién? El sumo sacerdote. Acuérdense que era uno, Caifás, pero tenía un suegro que se llamaba Anás. Y entonces estos 2 benditos lo que hacían era delegarse en el poder, y al final les quedó hasta en la mente de los evangelistas, y dicen los sumos sacerdotes en plural, cuando se tenía que decir el sumo sacerdote. Anás y Caifás. En ese tiempo estaba gobernando Caifás, que era del grupo de los saduceos. Los saduceos eran unos discípulos de un sacerdote llamado Sadoc del año 200 antes de Cristo, que no creía absolutamente en nada de lo espiritual, ni en la resurrección, ni en ángel, ni espíritu, absolutamente en nada. Solamente recibían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. No creían absolutamente en nada, ni en profetas, ni en historia, absolutamente en nada. Y sin embargo, este hombre acusó a Jesús de blasfemia cuando se rasga las vestiduras y dice, ¿para qué necesitamos ya testigos? Todos eran falsos. Cuando usted quiere condenar a un hombre de Dios, le levanta testigos falsos, lo calumnia, habla mal de él, lo pone por el suelo, por el piso,
para poderlo acabar. ¿Y qué dijo? Ya no necesitamos más. Se rasga las vestiduras, blasfemia, y por blasfemia mataron al Señor. ¿Cuál era el otro pecado? La idolatría. Acudieron de los brujos, los adivinos, los adoradores del demonio. Practicar la brujería era un acto de muerte. La idolatría. ¿Cuántas personas hoy en día mantienen de los brujos, las brujas, los hechiceros, cargando amuletos, fetiches, talismanes y hechicerías en general? En la época antigua los hubiesen matado, porque acarreaba muerte ese pecado. Y el tercero era el adulterio. ¿Ustedes se acuerdan en San Juan capítulo 8? Cuando el Señor estaba ahí predicando y llegan los fariseos con una mujer y se la ponen a los pies del Señor y le dicen: esta mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio, es decir, con las manos en la masa. Y entonces, ¿qué dicen? La ley de Moisés nos permite matarla, apedrearla, lapidarla. Pero ¿tú qué dices? Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Se agachó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribió el Señor? La Biblia no lo dice. Algunas personas se atreven a decir alguna palabra. Me gusta mucho una, que el Señor empezó a escribir el nombre de todos los clientes de esta mujer en el suelo. Y entonces cuando vieron el nombre de ellos, se fueron. A mí me gusta esa interpretación. Sin embargo, la Biblia no dice qué dijo. Y vea qué bonito esto. El Señor escribe, que es lo único que escribe el Señor en la Biblia, nos dice lo único, escribe, y se levanta y dice el Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezaron a irse unos por uno, iniciando por los más viejos. Porque entre más viejo, yo no lo dije. ¿Sí me hago entender o no? La mujer se quedó sola y el Señor le dice: mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Pero vea lo que le dice: vete y no vuelvas a pecar. Porque era un pecado que acarreaba muerte, se lo repito: blasfemia, idolatría y adulterio. ¿Cómo vivía el rey de Israel? Herodes Antipas, Herodes Junior, el hijo de Herodes el Grande. ¿Cómo vivía? En adulterio, porque le había quitado la mujer a su hermano Felipe, a su hermano Filipo. Y entonces el hombre de Dios, en este caso Juan el Bautista, se levanta y le dice a Herodes: no te es lícito, porque es ilícito, siendo un hombre de Dios, siendo el rey de Israel, siendo la persona que tiene que dar ejemplo, no te es lícito vivir en adulterio con la mujer de tu hermano. Y entonces, como tiene el poder, ¿qué es lo que hace Herodes? Lo mete a la cárcel, lo captura. Para capturarlo, pues, tuvo que haber sencillamente levantado un falso contra el profeta, contra el hombre de Dios. Le levanta un falso, lo mete a la cárcel. Los que hemos hecho pastoral penitencial hemos encontrado muchas personas inocentes en la cárcel. Gente que ha pasado por la cárcel. En este caso, el inocente es Juan el Bautista, que se va a convertir, Narciso, escuche este término, en el primer mártir del matrimonio. Juan el Bautista se va a convertir en el primer mártir del matrimonio, porque ¿por qué razón está en la cárcel? Por defender el matrimonio, por defender la familia, por denunciar el pecado del hombre de Dios, del rey Herodes, que en teoría era el hombre de Dios, el representante de Dios, el que tenía el poder de Dios para gobernar la tierra. Y sin embargo había perdido su norte, su horizonte, y vivía en adulterio. Sin embargo no había perdido la fe. Vea qué bonito esto. Herodes, en medio de su pecado, en medio de su maldad, en medio de su injusticia, no había perdido la fe. Le faltaba un poquitico para perder la fe. Vea lo que dice. Dice, el motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano, Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo. La que lo quería matar era Herodías, no Herodes.
pero no podía. ¿Y por qué no podía? Escuchen. Porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Y al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. Mírenme aquí, hermanos. Así como dicen los predicadores, no solamente es creer en Dios, hay que creerle a Dios. Santiago se atreve a decir una palabra fuertísima. ¿Ustedes creen en Dios? Pues los demonios también, y tiemblan de miedo, dice Santiago. ¿Ustedes creen en Dios? Sí, pues los demonios también, y tiemblan de miedo. Herodes creía en Dios, le creía al hombre de Dios, le creía al profeta de Dios, escuchaba al hombre de Dios, se ponía perplejo al escuchar al hombre de Dios, sabía que era un justo, que era un santo, que era un enviado del Señor. Pero sin embargo, nunca permitió que esa palabra bajara a su corazón y transformara su vida. ¿Cuántos de nosotros nos podemos portar de esa manera? Escuchamos la palabra de Dios, pero no permitimos que llegue al corazón. Y el diablo, que es mentiroso, utiliza a esta mujer mala, vean. La Biblia dice que hay 3 mujeres que son las más perversas de la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos a una que se enfrentó contra el profeta Elías. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Una mujer mala. Jezabel. Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2. La segunda mujer más mala de la Biblia era la hija de Jezabel. En todo Segunda de Reyes ustedes van a encontrar esta mujer tan perversa. Y la tercera mujer es Herodías, la esposa de Filipo, amante de Herodes. Una mujer mala. ¿Y qué tienen estas 3 mujeres en común? Estas 3 mujeres en común tienen que están cerca de los reyes, de los hombres de Dios. Y quieren matar a los ungidos del Señor. Mira qué interesante esto. Jezabel era esposa del rey Ahaz. Su hija llegó a gobernar el pueblo de Israel. Herodías estaba al lado del rey Herodes. Sin embargo, siempre quisieron matar al hombre de Dios. Con Elías no lo lograron. Acuérdate que Juan el Bautista para el Señor Jesucristo era el nuevo Elías. Con Elías no lo lograron. ¿Y por qué no lo lograron? Porque Dios lo arrebata en Segunda de Reyes capítulo 2 y se lo lleva en cuerpo y alma al cielo. 3 personas están en cuerpo y alma en el cielo, 3. Génesis 5, Enoc. Segunda de Reyes capítulo 2, Elías. Apocalipsis 12, la Virgen. 3 personas están en cuerpo y alma en el cielo. La Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, pero en el Antiguo Testamento encontramos 2 personajes que Dios se los llevó, Enoc, Elías y la Virgen. Sin embargo, Dios se lleva a Elías. Juan el Bautista da testimonio de la familia. ¿Acaso Dios no hubiese podido arrebatar al cielo en caballos de fuego a su precursor? Claro que sí. Pero Dios permite que dé testimonio de la familia, de la defensa de la familia, aún con su propia vida. Y vea cómo es el diablo de mentiroso. Esta mujer, Herodías, la esposa de Felipe, de Filipo, amante de Herodes, esperó el momento oportuno, dice la Biblia. La ocasión llegó, porque la mujer mala, la persona mala busca la ocasión, sea por un pecado o sea sencillamente por el error de otra persona o sencillamente la ocasión, busca la ocasión. La ocasión llegó cuando Herodes cumplió años. Y entonces, ¿qué hace esta mujer Herodías? Mueve a su hija. La mujer mueve a la mamá, así como Jezabel mueve a su hija en el Antiguo Testamento. Herodías mueve a su hija. ¿Cómo se llamaba la hija de esta mujer Herodías? ¿Cómo se llamaba? La Biblia no lo dice, pero dice algunos escritos apócrifos, extrabíblicos, sobre todo el Evangelio de Tomás, creo que es. Si no estoy mal, o de Santiago, ¿no? Apócrifo. Y nos dice a nosotros que se llamaba Salomé. Salomé. La Biblia no lo dice. La tradición dice que se llamaba Salomé.
Y entonces esta mujer, digamos lo que se llamaba Salomé, entra donde está el rey Herodes con toda su comitiva, con todos los poderosos, y esta mujer entra con un baile muy sexual y sensual. Y empieza a bailar, le mueve las caderas, no como las mías. Empieza a bailar y a mover las caderas. Y le gustó mucho al rey. Vea que hay un demonio, Narciso yo se ha enfrentado con él que se llama Salomé, ¿no? Es un demonio sexual. Y es el demonio que toma a las mujeres cuando van a las discotecas, a los santos, para mover sus caderas de una manera muy sensual y que los hombres las admiren y a través de eso se ganan a los hombres. Y ese demonio se llama Salomé. Una cosa terrible esto. Y empieza a bailar, no como las mías. Empieza a bailar y a mover las caderas. Y le gustó mucho al rey. Y se emocionó tanto el rey que en sus cumpleaños, delante de sus convidados, le dice: pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. Y la niña, movida por su madre, una adolescente, inocente, sin saber qué hacer y sin saber qué pedir, pues va y le pregunta a su mamá: ¿qué le pido? Ay, la mamá aprovechó la ocasión y le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y la niña se emociona porque le dice: quiero en una bandeja, vea cómo me mandó a decorar. Quiero una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Algunas traducciones o algunas personas, sobre todo los protestantes, dicen una bandeja de plata, porque en la época de Jesús los reyes todos sus utensilios los tenían en plata. Quiere una bandeja de plata a la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, lleno de hipocresía por no querer desairar a sus convidados y a los invitados, envía a un verdugo a que decapite al hombre de Dios, que estaba en la cárcel inocentemente, por defender la familia y el matrimonio. Y este verdugo va y le corta la cabeza a Juan, la pone en una bandeja, se la trae al rey y empieza toda una cadena de ataduras intergeneracionales. El rey toma la cabeza, se le da a la niña, y la niña toma la cabeza y se la lleva a su madre, que en últimas era la culpable de que le hubiesen cortado la cabeza a Juan el Bautista. Y al enterarse sus discípulos, recogen el cuerpo y van a darle santa sepultura, a enterrarlo. Juan el Bautista, el primer mártir de la familia. Aprendamos de él y aún a costa de nuestra propia vida, aprendamos en este mundo contemporáneo a defender el matrimonio y a defender la familia. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,